lleva por título Fortalecimiento de la política, cultura y prácticas de inclusión y atención a la diversidad en las instituciones de educación superior de la región del Biobío. Entonces, hemos estado realizando una serie de acciones que ha sido, bueno, un gran desafío hacerlas en esta modalidad virtual, ciertamente, que es distinto a cuando estamos cierto presencial, porque hemos tenido que desplegar también todas ahí las habilidades técnicas para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y bueno, el participar hoy día acá, dos de las profesionales que están en este equipo van a dirigir este taller y también es una de las instancias que tenemos para difundir estas temáticas. Paralelo a ello, quiero aprovechar de contarles, para quienes no se han enterado, que hemos estado realizando un diagnóstico, un levantamiento de información para saber qué opina también la comunidad universitaria en relación a la inclusión en la institución. Durante el primer semestre realizamos una serie de diálogos participativos en donde hubo participación triestamental y pudimos escuchar a varios de los integrantes UDEC. En estos momentos entonces estamos en un proceso de proponer una política de inclusión para la UDEC y ustedes de a poco van a ir también viendo información que nosotros estamos subiendo a las redes sociales, que vamos difundiendo algunas a través de correos que tienen que ver justamente con inclusión en la UDEC. Así es que, más que nada eso, para contarles un poco, como dije antes, para que quienes no sabían se enteren un poco más, que se está trabajando fuertemente y que este proyecto busca justamente que avancemos a ser realmente una universidad inclusiva. Así es que gracias por estar interesados en el tema y por estar acá el día de hoy en este taller. Daniela Bustos e Irma Agurto lo dirigirán y ahí van a poder entonces también aclarar sus dudas y ver de qué forma empezamos a aplicar más concretamente técnicas que nos sirvan para tener una real inclusión educativa. Gracias. Muchas gracias, profesora María José. Se me olvidó el protocolo de pedir autorización, pero ustedes saben que todos los talleres van a quedar grabados y después van a estar a disposición del público, ¿ya? Antes de comenzar voy a pedir una fotito, ¿ya? Así que en 3, 2, 1. Voy a asegurar que la guardé. Ya, súper bien. Muchas gracias nuevamente, profesora María José. Voy a presentar brevemente a las relatoras del taller como corresponde, ¿ya? Bueno, la profesora Irma Agurto Segura es profesora de Educación Diferencial y licenciada en Educación de la Universidad de Concepción. Actualmente se encuentra cursando el Magíster en Gestión y Liderazgo Educativo de la misma universidad. En abril del presente año se incorporó al UCO 2095 de Inclusión, ejerciendo funciones en distintas temáticas, especialmente diseño universal del aprendizaje. La profesora Daniela Bustos Miranda es diseñadora gráfica de profesión inicial, luego estudió pedagogía en artes visuales. También es magíster en educación superior, donde profundizó su línea investigativa en diseño universal de aprendizaje. En abril del presente año se incorporó al UCO de Inclusión y Docencia en Red, ejerciendo funciones en temática de diseño y accesibilidad de la información. ¿Ya? Así que ahora los dejo con las relatoras del taller. Muchísimas gracias, Yael. Vamos a comenzar aquí con la presentación. Ya, ¿ahí se ve, Dani? Sí, muchas gracias, Irma. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes asisten hoy día a este taller de diseño universal de aprendizaje en contextos virtuales. Antes de comenzar, es importante que conversemos un poco respecto a algunos conceptos importantes de dar a conocer en esta oportunidad. Y para esto les planteo la siguiente interrogante. ¿Qué es la diversidad? ¿Y quiénes creen ustedes que forman parte de la diversidad? Dejo el micrófono abierto o a quien quiera participar y dar sus apreciaciones o a través del chat. Ahí van apareciendo algunas opiniones. Ahí la profesora Jocelyn menciona que somos todos y todas. ¿Ya? ¿Alguien más quiera dar su apreciación?
¿Alguna idea, alguna palabra que se les venga a la cabeza con el concepto de diversidad? La diversidad abarca un amplio concepto. No te rías, Irma. Para mí cualquier cosa que indique diferencias. Abarca tanto el ámbito cultural, el ámbito social, también el ámbito relacionado, ¿no es cierto?, con las distintas necesidades que tiene cada una de las personas. Entonces, vivimos en un mundo diverso, en un mundo donde tenemos características, sentidos, sentimientos, asociaciones distintas. Así es. Muchísimas gracias, profesor Jaime, y profesor también, escuché ahí José. Aquí también están escribiendo en el chat, Elías, no sé si alguien me puede ayudar ahí a leer. Todas y todas, Paula dice, todas y todas con nuestras diferencias. Fanny menciona la diferencia y la variedad, y Elías abarca todos aquellos aspectos que implica una diferencia. ¿Ya? Muchísimas gracias a todos quienes participaron de esta primera parte. ¿Hay alguien que está hablando? Disculpen. ¿No? Ya. Bueno, antes de comenzar con un concepto propiamente tal de la diversidad, debemos dejar la premisa de que no existen colectivos minoritarios o minorías extrapoblaciones, sino que hay una sola población cuyo principal rasgo es la diversidad. ¿Ya? La siguiente, Irma, por favor. Entonces, ¿qué es la diversidad? La diversidad es la expresión plural de las diferencias, como aquí se menciona. Diferencias no traducidas en negación, discriminación o exclusión, sino en el reconocimiento de los otros que son distintos a mí, como parte de una misma entidad colectiva que nos incluye, aceptando así el derecho de cada quien a ser distinto y a la vez ejerciendo el mismo derecho de ser diferente. Ya, ese es uno de los conceptos de la diversidad. La siguiente, Irma, por favor. Entonces, debemos entender que la diversidad es una característica inherente al ser humano, dentro de la cual existen algunos factores en la diversidad humana que pueden ser, por ejemplo, la diversidad de género, la diversidad de edad, diversidad cultural, lingüística, de origen económico y la diversidad funcional, entre otras, que ya pudiesen existir. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la inclusión? La siguiente, Irma, por favor. El Mineduc nos entrega el siguiente concepto, el cual también fue adaptado desde LUCO 2095, y nos dice que la inclusión es un proceso dinámico, el cual se opone a la tolerancia, la discriminación y la exclusión. En él se busca la forma más adecuada de responder a la diversidad como una manera de justicia social, la cual legitima los aportes de todos y todas quienes forman parte de una comunidad, eliminando así las barreras para la inclusión, las cuales están presentes en los diversos contextos sociales y buscando formas de adaptación para que todas y todas, todos y todos, seamos partícipes sin importar nuestras diferencias o particularidades. Ahora vamos a ver otro concepto de la inclusión, la cual se extrajo desde la mesa de trabajo de gestión y recursos institucionales, la cual nos menciona que la inclusión hace referencia a una respuesta positiva a la diversidad, donde entre las personas y las diferencias individuales, pues estas representan una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, buscando así eliminar las barreras que no permiten la participación de todas y todos desde un punto de vista de igualdad de derechos. La siguiente, Irma, por favor. Entonces, es aquí donde nosotros hacemos la bajada de la información y de los conceptos que revisamos anteriormente, pero a la educación. ¿Ya? Entonces, nos preguntamos, ¿qué es una educación inclusiva? Como dice acá, una educación verdaderamente inclusiva es aquella que hace que la diversidad sea parte de su cultura, ¿ya? Donde de manera que quienes acceden a ella, cualquiera sea su condición, se sientan como integrantes de una comunidad y no como si estuvieran en una condición de estatus especial. La siguiente, Irma, por favor. Entonces, ¿cuál es el propósito de la inclusión en la educación superior? El propósito de esta es avanzar hacia la detección y caracterización
de las necesidades y requerimientos que hagan posible el acceso, progreso, rendimiento y egreso de todas y todos los y las estudiantes. La siguiente, Irma. Entonces, desde aquí nos nace la pregunta, ¿qué puedo hacer nosotros, qué podemos hacer nosotros como docentes para tener un aula inclusiva? Es aquí donde nosotros proponemos 4 dimensiones diferentes. La primera hace alusión a los enfoques pedagógicos, donde, por ejemplo, se utilice un lenguaje inclusivo y ejemplos inclusivos. Se busque dar oportunidades de dar atención y valoración a los y las estudiantes y asignar, por ejemplo, trabajos grupales y de aprendizaje colaborativo. En cuanto a las tareas y a los exámenes que nosotros realizamos, ayudar a los estudiantes a formar grupos de estudio, entregar tareas y exámenes que reconozcan diversos contextos e intereses y utilizar nombres de hombres, mujeres, distintas etnias u otros ejemplos en las preguntas de las pruebas. En cuanto al contenido y el material del curso que nosotros como docentes diseñamos para nuestros estudiantes, hay que intentar seleccionar textos con lenguaje neutral, ¿ya? No asumir que todos los y las estudiantes reconozcan ciertas referencias y en este punto voy a hacer un especial realce que es diseñar un sílabus o una planificación inclusiva y diversificada, la cual vamos a revisar más adelante en el transcurso de este taller. Y por último, en cuanto a propiciar la discusión en clases, es importante dejar en claro y valorar la opinión de todos los comentarios de los estudiantes, ser consciente de las actitudes al responder a sus estudiantes y disipar comentarios disruptivos. Estos 4 ámbitos son los que engloba el concepto del diseño universal del aprendizaje. La siguiente, Irma. Entonces podemos decir, ¿qué es el diseño universal de aprendizaje o como sus siglas lo dicen, el DUA? Este diseño universal de aprendizaje surge inspirado del diseño universal que es el DU, donde 20 años antes se analizó y tenía como punto específico eliminar las barreras en los diseños arquitectónicos y en el acceso de las personas, ¿ya? Luego el DU pasó al DUA en el contexto educativo, el cual tiene como objetivo permitir la supresión de las barreras en los contextos y procesos educativos con la intención de que todos los y las estudiantes puedan participar, puedan participar y beneficiarse de ellos. Entonces, ustedes se preguntarán cómo el DUA lo podemos llevar a una educación en línea, por ejemplo. En este contexto tenemos que considerar las nuevas modalidades de la enseñanza y, en el contexto que estamos actual, la presencia del COVID, el cual nos vio afectados a todos nosotros como docentes y también a nuestros estudiantes, el cual nos ha obligado a adecuar el sistema educativo presencial a una modalidad remota, en la cual ha tomado protagonismo fundamental las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de brindar una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la construcción del conocimiento. En este ámbito podemos destacar a José Luis López Bastías en su artículo El diseño universal de aprendizaje en el entorno online, un marco para la participación en la educación superior, el cual da a conocer la importancia de favorecer entornos de aprendizaje online que permitan la participación plena y en igualdad de oportunidades de todos los y las estudiantes, dando así cumplimiento a las diferentes normativas en materias de la educación inclusiva. La siguiente, Irma. Bueno, ahora los voy a dejar con la profesora Irma, quien va a explicarnos los principios DUA. Bueno, estimados y estimadas docentes, tal como señaló Daniela, el DUA es una de las estrategias para poder responder a esta diversidad que nosotros podemos encontrar dentro del aula. El DUA se basa en 3 principios fundamentales que tiene que ver el primero con proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos. Esto alude principalmente al qué del aprendizaje, a presentar la información a nuestros estudiantes a través de distintas formas, no solo a través de una forma visual, sino que utilizar distintos medios, distintas técnicas para poder representar la información. El segundo principio alude a proporcionar múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje, al cómo del aprendizaje,
todos nuestros estudiantes tienen formas distintas de poder mostrar lo que han aprendido. No todos lo van a poder demostrar a través de una evaluación. Por eso es importante que nosotros como docentes podamos proporcionar distintas formas para que el estudiante pueda demostrarnos lo que ha aprendido. Y por último tenemos el tercer principio, que tiene que ver con proporcionar múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje, y se relaciona principalmente con la motivación, a representar distintas maneras en que nosotros podamos motivar al estudiante, ya que como hemos visto, en realidad todos los estudiantes son distintos, todos se van a motivar de diversas formas. Entonces es sumamente importante que nosotros como docentes podamos proporcionar distintas formas en que el estudiante se pueda implicar en su propio aprendizaje. El DUA, como habíamos mencionado, que propone aplicar estos tres principios en el proceso de diseño del currículum y de esta manera garantizar que sea accesible a todos y todas las estudiantes y de esa manera responder a la diversidad. A partir de estos principios se formulan algunas pautas. Ya tenemos los tres principios del DUA y cada principio tiene 3 pautas y cada pauta tiene puntos de verificación con el objetivo de ir monitoreando la aplicación correcta del diseño universal de aprendizaje. Y esto es lo que nosotros vamos a ver y que se trata fundamentalmente este taller. Las pautas del DUA son este conjunto de estrategias que se pueden utilizar en la práctica docente y de esta manera minimizar las barreras que tienen los currículums, ya que muchos de ellos, la mayoría de los currículos son bien rígidos. Entonces, con estas pautas del DUA, el objetivo es minimizar o eliminar las barreras existentes de los currículos y de esta manera flexibilizar los procesos de enseñanza y maximizar las oportunidades de aprendizaje. Ya a continuación vamos a ver algunas pautas del DUA que van a servir como orientación para realizar la actividad que es el eje principal de este taller. Entonces aquí tenemos la primera pauta, que tiene que ver con el principio número 1, con proporcionar múltiples formas de representación. Acá, en realidad, en honor al tiempo, nosotros vamos a revisar solamente una de las pautas por cada principio, pero en realidad son 3 pautas por cada principio. Entonces vamos a revisar la pauta número 1, que tiene que ver con proporcionar distintas opciones para la percepción. Y aquí tenemos los puntos de verificación. Acá este primer punto de verificación que dice opciones que permitan la personalización en la presentación de la información. ¿Cómo podemos nosotros como docentes implementar este punto de verificación? Acá nosotros tenemos ejemplos. Por ejemplo, en variar el tamaño del texto, de la letra, la fuente, el tema del contraste, la velocidad, si es que es un video, la sincronización, las animaciones, etc. Acá tenemos otro punto de verificación que tiene que ver con ofrecer alternativas para la información auditiva. Y los ejemplos tienen que ver con, por ejemplo, colocarle subtítulo al video, utilizar diagramas, gráficos, transcripciones, describir visualmente, etc. Y por último tenemos ofrecer alternativas para la información visual, en donde podemos agregar como descripciones de texto a voz, imágenes, utilizar el texto alternativo, por ejemplo, para los estudiantes en situación de discapacidad visual, etc. Ahora vamos a ver el principio número 2, que es con proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Acá vamos a revisar la pauta número 5, que tiene que ver con proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. Dentro de esta pauta tenemos estos 3 medios de verificación. El primero tiene que ver con usar múltiples medios de comunicación. Como habíamos visto, este principio se relaciona con proporcionar al estudiante distintas formas que él nos pueda demostrar lo que ha aprendido. Entonces, en usar múltiples medios de comunicación se relaciona con pedirle al estudiante quizás que pueda demostrarnos a través de múltiples medios. Por ejemplo, ya sea a través de un texto, a través de voz, dibujo, cine, a través de un video, etcétera. O quizás pueda utilizar acá, dependiendo de la asignatura, usar objetos físicos manipulables,
redes sociales, quizás alguna infografía, etc. Luego tenemos este medio de verificación, el 5.2, que es usar múltiples herramientas para la construcción y la composición. Estas se relacionan netamente en el ámbito ya del lenguaje, de la redacción, de escribir párrafos, etcétera, de redactar. Entonces aquí algunos ejemplos se relacionan con proporcionarle quizá al estudiante correctores ortográficos, gramaticales, utilizar ciertos software para que puedan tener una predicción de palabras, de reconocimiento, etc. Y por último tenemos esta pauta de verificación de definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución. Y aquí se relaciona netamente con proporcionar algunas opciones para que los estudiantes puedan alcanzar el máximo nivel de dominio en las distintas competencias. Entonces, utilizando algunas estrategias tales como tutoría de pares, variedad de mentores, ya sea que el profesor tenga algún ayudante, un tutor de apoyo, realizar modelos de simulación, etc. Y por último, tenemos el principio número 3. Tenemos el principio número 3, el cual es proporcionar múltiples medios de implicación. Vamos a revisar la pauta número 9, que es proporcionar opciones para la autorregulación del aprendizaje. Para esto y para poder desarrollar esta pauta, es importante conocer que el concepto de autorregulación se relaciona de manera directa con la autogeneración del pensamiento y acciones que las personas en nuestra vida cotidiana utilizamos para alcanzar nuestras metas. En este caso, es importante considerar que cuando los estudiantes trabajan en sus tareas y estos son capaces de regular sus factores personales, estableciendo metas, monitoreando y evaluando sus procesos del proceso de enseñanza-aprendizaje propiamente tal, ellos son capaces de construir un ambiente propicio para el aprendizaje, ¿ya? Entonces, el medio de verificación 9.1 nos menciona que hay que promover expectativas y creencias que optimicen la motivación del estudiantado. ¿De qué manera se puede lograr esto? El diseño universal de aprendizaje nos dice que es importante que para la evaluación debamos diseñar pautas, listas y rúbricas de objetivos de autorregulación, ya que los estudiantes sepan evaluar el proceso, destacando sus ganancias en cuanto al aprendizaje y también sus fracasos, ya que ellos sean capaces de autoevaluarse. Aquí también mencionan que si uno potencia y trabaja este medio de verificación, aumenta la frecuencia de autorreflexiones y autorrefuerzos de los estudiantes. En el medio de verificación 9.2 nos menciona que hay que facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida cotidiana. Ya en este punto, como docentes, debemos ser capaces de propiciar el proceso de retroalimentación, el feedback, como también se denomina, para poder gestionar también y trabajar los procesos de frustración propiamente tal que pueden pasar nuestros estudiantes, ¿ya? Considerar que es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje va a permitir que ellos puedan lograr alcanzar los contenidos y también lograr los objetivos de aprendizaje que nosotros mismos proponemos al comenzar una asignatura, ¿ya? Y por último tenemos el medio de verificación en 9.3, que es desarrollar la autoevaluación y la reflexión, que como lo dije anteriormente, en este punto hay que proporcionar modelos y herramientas para recabar información sobre las propias conductas, o sea, la autorreflexión. Este principio que nos entrega el diseño universal de aprendizaje apunta a eso, a la autorregulación, a potenciar la autorregulación del aprendizaje por parte de los estudiantes y también la automotivación, ya que de esta manera favorece el reconocimiento de progresos de manera comprensible y en el momento oportuno. El constante monitoreo es sumamente importante en este punto. Ir para la siguiente. Ya. Ahora, antes de comenzar con la metodología de nuestro taller, es importante que veamos la conceptualización de planificación. Entonces, ¿qué es una planificación?
La planificación se encarga de que nosotros podamos delimitar cuáles son los fines, los objetivos y nuestras metas. Bueno, aquí se refiere de la educación, pero acá puede ser de nuestra clase. Este tipo de planeación permite definir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué recursos vamos a utilizar, qué estrategias se van a emplear para que nosotros podamos cumplir este objetivo, para que nuestros estudiantes puedan lograr este resultado de aprendizaje. Ya, luego de esto vamos a comenzar a ver lo que vamos a realizar en este taller. En este taller vamos a realizar una planificación de una clase considerando los principios del DUA. Ya acá nosotros le trajimos un ejemplo de cómo una docente pudo implementar en su clase los principios del DUA. Bueno, acá por razones del anonimato nosotros colocamos sus iniciales. Acá está el resultado de aprendizaje que esta docente quería implementar en su clase. Describir los efectos que producen los fármacos, su farmacocinética y su mecanismo de acción. Entonces acá nosotros podemos ver la clase está dividida en inicio, desarrollo y cierre. Ya acá la docente describió su inicio, en donde aparece: luego de presentar el objetivo de la clase, se realizará una activación de conocimientos previos, mediante la utilización de preguntas generales sobre la unidad. Se animará a los estudiantes a participar contestando las siguientes preguntas. Aquí ella señaló cuáles son las preguntas que le iba a mencionar a los estudiantes. Las respuestas o conocimientos previos de las y los estudiantes se irán organizando en un cuadro sinóptico en el pizarrón, donde el docente complementará las respuestas con los conceptos fundamentales de la clase. Cabe mencionar que en esta actividad se utilizará la voz como alternativa acústica y el cuadro sinóptico como alternativa visual. Aquí ella señaló de inmediato cuáles van a ser los recursos diversificados que iba a utilizar. En este último, el texto será de tamaño grande y se utilizará un color de alto contraste. Entonces acá nosotros le pedimos a la docente que pudiese colocar cuáles eran los principios del DUA que ella estaba implementando en su actividad de inicio. Entonces ella colocó que estaba implementando el principio número 1, que es proporcionar múltiples formas de representación. ¿Y por qué estaba usando este principio? Porque ella estaba utilizando información visual como también auditiva. Entonces aquí ella colocó cuáles eran los puntos de verificación y cuál era la pauta que ella estaba utilizando. Entonces por eso colocó alternativas para la información auditiva, para la información visual, también para la comprensión, ya que utilizó este cuadro sinóptico, y también el punto de verificación de activar o sustituir los conocimientos previos, ya que al comienzo empieza a preguntar algunas preguntas en relación a los conocimientos previos del estudiante. Y acá colocó los recursos diversificados. ¿Ya? Esta es como una idea de lo que ustedes van a tener que realizar en el taller. Luego tenemos el desarrollo de la clase, acá. Ella colocó el tiempo, 30 minutos destinados, y aquí aparece que durante el desarrollo se realizará la transferencia de los contenidos de la unidad de forma principalmente expositiva. Lo va a hacer a través de una presentación en PowerPoint, y ahí va a utilizar distintos medios audiovisuales para promover la comprensión. Entonces ahí va a utilizar imágenes, mapas conceptuales, mentales, videos, tablas, esquemas. Adicionalmente, para mantener el interés y atención, se utilizará captura de noticias recientes relacionadas a la unidad. Entonces ahí esa descripción de lo que la docente iba a realizar se relaciona con el tercer principio, que tiene que ver con utilizar múltiples formas para que el estudiante se pueda implicar en el aprendizaje, para poder motivar al estudiante. Cuando haya transcurrido aproximadamente 2/3 del desarrollo, se realizará un cuestionario corto a través de Kahoot, que también Kahoot es uno de los recursos virtuales que hemos estado utilizando durante la educación a distancia, que igual motiva bastante a los estudiantes, dando la opción de participar de forma individual o en grupo. Acá el estudiante, la docente permite que los estudiantes puedan hacerlo tanto de manera individual como también trabajo colaborativo en grupo. Deja que los estudiantes puedan decidir, para promover el trabajo en equipo sin presionar a quienes prefieren trabajar solos para evaluar su aprendizaje. Y para finalizar esta actividad se darán a conocer los mejores puntajes obtenidos y se realizará una breve retroalimentación de la actividad. Como lo que decía Daniela, que el feedback
es sumamente importante para la autorregulación del estudiante. Finalmente, en la última parte del desarrollo de la clase, se retomará la presentación de los últimos contenidos de la unidad de forma expositiva, utilizando distintos mecanismos audiovisuales. Acá también la docente señala que como complemento de la clase va a poner a disposición de las y los estudiantes el material escrito de la clase, además de información adicional que pueda ser de interés, así como también una guía con preguntas que promueva la reflexión y comprensión de la materia. Y aquí en los principios DUA ella señala que va a utilizar el principio número 1, que es proporcionar múltiples medios de representación, ya que aquí señala distintos mecanismos audiovisuales que ella va a utilizar para presentar la información. También el principio número 2, ya que busca distintas maneras en que el estudiante pueda mostrar lo que aprendió. Y también el principio número 3, ya que trata de utilizar harta motivación, diversa motivación para que el estudiante se pueda implicar en su propio aprendizaje. Y por último tenemos el cierre. Acá la docente señala que el cierre de la clase se realizará la exposición de un caso de estudio relacionado a la unidad. Se les solicitará a las y los estudiantes que analicen el caso en grupos pequeños de 2 a 3 estudiantes y den respuesta según los contenidos revisados de la clase, discutiendo las ventajas y desventajas de cada grupo de fármacos en el contexto del caso propuesto. Se le solicitará una respuesta breve a un grupo al azar y luego se preguntará si todos los grupos llegaron a la misma conclusión o si algún grupo tiene algo diferente que aportar. Finalmente, la actividad se retroalimentará en forma breve. Y aquí ella también señala cuáles eran los principios que iba a utilizar en el cierre de la clase, que también tiene que ver con múltiples formas de representación, con múltiples formas de implicación. Y este es uno de los ejemplos para que nosotros podamos trabajar en el taller respecto a una planificación considerando los principios del DUA. Y ahora vamos de lleno a la metodología de trabajo del taller. El objetivo del taller tiene que ver con diseñar una propuesta de mejora de planificación considerando los principios del diseño universal de aprendizaje en el contexto virtual, en este contexto de educación a distancia en el que nos encontramos actualmente. ¿Y de qué forma vamos a trabajar? Lo vamos a realizar a través de una conformación de grupos de trabajo. Nos vamos a dividir acá en teams. Probablemente van a ser alrededor de 4 o 5 integrantes, dependiendo de la cantidad de docentes que hayan llegado. Y vamos a trabajar con un sílabus o programa de asignaturas que nosotros les pedimos anteriormente. La idea es que puedan avisarnos si es que algún grupo no tiene sílabus o no tiene programas y nosotros les vamos a mandar uno para que puedan trabajar a partir de ese. Y al finalizar, esta actividad va a durar 45 minutos. Cuando se termine vamos a realizar un plenario, donde un representante, la idea es que cada grupo pueda elegir un representante, nos pueda exponer la propuesta que estuvieron trabajando. Si tienen alguna duda o consulta, ahora es el momento para poder realizarlo, antes de que nos vayamos a dividir en grupos. Profesora Fanny. Hola, buenas tardes. Una consulta. La idea es que un determinado sílabus, alguna etapa del sílabus, se desarrolle de acuerdo a estas 3 situaciones: inicio, desarrollo y cierre, ¿verdad? Sí. Y optando por los 3 principios o uno de los 3 principios para cada etapa. Claro, puede ser que en una etapa estén los 3 principios o puede que van a incorporar solo 2 o solo 1. Claro, ahí tienen que verlo como grupo. El que usted considere que es pertinente para la actividad que van a desarrollar. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Profesora Apolinario. Sí, yo tengo una pequeña duda. ¿Esto es aplicable a una clase, por ejemplo, una hora o a un tema? Supongamos que un tema que se pasa en 3 clases, que tenga una entrada, un desarrollo, un inicio, digamos, un desarrollo, cierre de una clase, o puede ser de un tema, repito. Por ejemplo, nosotros vemos virus, vemos bacterias, vemos hongos, vemos parásitos. Puede ser para el inicio, el desarrollo, el cierre de todo esto, que no es una clase, son 6, 10, bueno, lo que sea, o es aplicable a una clase.
La idea siempre es que en una clase se contemple el inicio, desarrollo y cierre de Una alguna clase. de las temáticas que usted quiera. Sí. Ya, perfecto, gracias. De nada, profesora. Claro. Voy a mostrar el formato que van a trabajar antes de que nos vayamos a distintos grupos. Ya, este es el formato que vamos a trabajar. Nosotros les vamos a dejar un link en el chat en donde va a estar este drive. Cada grupo va a tener un drive distinto. Entonces acá está, planificación de una clase considerando los principios DUA. Acá simplemente nos vamos a centrar en un solo resultado de aprendizaje, en una sola clase. Acá el inicio, el desarrollo y el cierre. Ustedes pueden destinar los distintos tiempos. Acá describen qué es lo que van a realizar en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, los principios DUA y qué recursos diversificados van a utilizar. Acá van a ir los nombres respectivos de los integrantes del grupo, alguna quizás la carrera, la asignatura que van a utilizar para esta planificación, su resultado de aprendizaje, el tiempo total y la fecha. ¿Alguna duda, consulta? Antes de que pasemos a los grupos. También, como lo último, si es que en algún grupo tienen alguna duda, ustedes pueden escribir en el chat y alguna de nosotras, Daniela o yo, podemos ir a su grupo a resolver la duda. Así que también para que lo tengan en consideración. Irma, aquí la profesora Paula está consultando dónde encuentra los principios. Vamos a enviarlos, ¿verdad? Sí, los vamos a enviar, los vamos a dejar en el chat. Para que puedan guiarse a través de ese documento. Lo vamos a cargar de inmediato para que lo puedan tener antes de irse. Ya, ahí está el resumen en donde están las pautas con los principios y los puntos de verificación. Y también vamos a dejar en el chat la carpeta en donde va a estar el formato de planificación. La idea es que la sala 1, por ejemplo, va a ser el grupo 1, entonces tienen que ir al archivo que dice grupo 1. De igual forma, Carla, solamente para recordar, yo le cambié el nombre a la sala y les puse grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, para que sea más fácil para los docentes. Gracias, Francisco. ¿Tú me dices y comenzamos? Sí, ya está todo en el chat. Perfecto, profesores, les va a llegar ahora una invitación para que vayan a su sala correspondiente, a su grupo correspondiente y puedan comenzar a trabajar. Como les comentaba la profesora Irma, en caso de que tengan alguna duda, pueden dejarlo en el chat y nosotros vamos a estar pendientes para poder ir a ese grupo en particular. Nos cortaron el lo mejor. Ya, estimados y estimadas, entonces vamos a comenzar el plenario. No sé si algún grupo querrá ser voluntario. Tenemos desde el grupo 2 hasta el grupo 4. Si algún grupo quiere ser voluntario con su representante, si quiere exponernos a grandes rasgos la planificación, una descripción de la actividad y cómo lo relacionaban con los principios. Ya, ¿nosotros el grupo 4? Ya, grupo 4. Ay, se me olvidó. Tuvimos menos tiempo, tuvimos menos tiempo. Y no nos llegó el sílabo, así que utilizamos uno de nosotros. Uno personalizado. Ya, entonces voy a leer todo el documento de planificación. Ok, profesora. Ahí Ya. nos va comentando si se le hizo fácil, si les costó, si había muchas diferencias entre lo que tenían anteriormente y lo de ahora. ¿Ya? Ahí nos van comentando. Ya. Sí, ahí me van ayudando mis compañeros de equipo. Ya, entonces la carrera
en realidad tomamos un sílabus, como le comentaba, de una de las carreras que eran las tres muy distintas, y finalmente nos quedamos con la carrera en la cual yo participo, que es tecnología médica. La asignatura, tomamos la asignatura de atención primaria en oftalmología, y el resultado de aprendizaje fue, para trabajar en esa clase, es analizar los procesos de gestión y derivación en la unidad de atención primaria de oftalmología. En la clase tiempo 90 minutos y fecha 25 de agosto. Ya, dentro de la actividad, entonces el inicio, que son 15 minutos, presentar los objetivos de la clase, y posterior a eso el alumno realizará una representación de la red asistencial de manera grupal, para explicar los conocimientos previos, ¿ya? Y luego de eso un grupo va a realizar la presentación al curso. En esta actividad, principios DUA 1.1, o sea, dentro de los principios fuimos tomando el 1.1, el 2.2 y el 7.1, y los recursos diversificados son recursos de multimedia y pizarra digital. Y va avanzando el desarrollo de la clase, gestión, que sería la temática de la clase, que es la gestión y derivación en WAPO. Primero, observar un video de la gestión en la unidad, y luego el docente presenta un esquema de funcionamiento de la gestión y además de la derivación según las patologías y la red asistencial. Dentro del desarrollo, el curso se va a dividir en grupos y trabajar, según lo visto, en representar la gestión y la derivación. Los principios DUA 1.2, 1.3, 4.2, 7.1 y 7.2. Los recursos diversificados, video o recursos, audiovisual, pizarra digital también. Y finalmente el cierre, analizar un caso clínico, y los estudiantes pueden dirigir una derivación según la patología y la red asistencial, y posterior a eso, plenaria y retroalimentación. Dentro del principio 8.4 y recurso diversificado, estudio de caso. Y eso fue 20 minutos del cierre. Muchísimas gracias, profesora, y a su equipo también. Bueno, no sé si nos tienen algún comentario o retroalimentación. No, o sea, si quieren que los revisemos en profundidad en honor al tiempo, nos podrían enviar a nuestros correos, que los vamos a dejar aquí en el chat, ¿ya? Pero queríamos que vivieran la experiencia de poder revisar sus prácticas como docente a través de su planificación o sílabus, y así poder integrar lo que aprendimos o reforzamos en algunos casos el día de hoy, ¿ya? Muchas gracias. Así que muchísimas gracias. Lo que quisiera agregar yo, que fue parte de la conversación que tuvimos, ¿no es cierto?, fue que en realidad, si bien esto es un esquema, una planificación, nosotros tenemos que comprender que tanto los tiempos como muchas de las actividades deben ser flexibles, porque nosotros tenemos que estar atentos a lo que ocurre en la clase. Lo decía el profesor ahí cuando iniciamos la reunión del grupo, que nosotros no podemos tampoco rigidizar tanto las clases y la formación. En primer lugar, porque nosotros estamos bajo un ambiente que es totalmente distinto y diverso, justamente de estudiantes y también de profesores y profesoras, ¿ya? Y es un ambiente universitario. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Uno no puede ser tan rígido, que son 10 minutos, 15 minutos, que están los recursos, puede que fallen los recursos y hay que tener planes alternativos. Eso. Sí, totalmente de acuerdo con usted, profesor Jaime. Por eso hacíamos el realce del concepto de planificación, que la planificación es una guía, o sea, es una planeación respecto a lo que queremos hacer, pero uno siempre en la labor docente debe estar observando el proceso constantemente. Así que muy bien su acotación, y muchísimas gracias. No sé quién más quiere dar a conocer su trabajo. Grupo 2, grupo 3. ¿Algún representante? O vamos por orden. Grupo 2.
¿No? ¿Nada? Del grupo 2, la duda es que yo no puedo ver nuestra planilla. La que llenamos en grupo, Evelyn, ¿la tienes tú? Acá estoy. A ver. Sí, aquí está. Sí. Yo si quieres la leo. Bueno. Y ahí el profesor apoya. ¿Vas a compartir pantalla? No la voy a leer. Ya. En todo caso, ahí el profesor apoya que el experto en agronomía. Bueno, el grupo estaba conformado por Fanny Lavanchi, José Pedreros, Leonila Muñoz, Paula Riquelme, quien les habla. ¿Cierto? La planificación la hicimos de acuerdo a la carrera de agronomía, correspondiente, ¿cierto?, a la asignatura Introducción a la Agronomía, que pertenece al Departamento de Producción Vegetal. El resultado de aprendizaje es identificar los elementos básicos del medio ambiente en el crecimiento de los vegetales. La clase tiene una duración de 45 minutos con fecha de hoy. En el inicio de la clase dura 10 minutos y se muestra a los estudiantes un video explicativo sobre el ciclo de vida en una planta, y se realizará un breve cuestionario con Kahoot para verificar si los estudiantes comprendieron lo que los estudiantes comprendieron del video. En los principios DUA está el principio 1, pusimos principio 1, 2 y 3, no llegamos a poner, ¿cierto?, qué pauta y qué punto verifica. Medios de representación, como videos breves que muestren el mundo vegetal y el comportamiento de los vegetales. Se muestran además, utilizarán tablas gráficos, varias gráficos con variaciones CO2, temperatura y humedad que dan a conocer las vías de desarrollo en el medio ambiente. Se incluyen recursos de imágenes, audio y subtítulos automáticos. Y si alguien me ayuda acá, no sé si quedó bien redactado. Y los recursos diversificados, ¿cierto? El video y el cuestionario en Kahoot. El desarrollo son 25 minutos y se pide a los estudiantes que se reúnan en grupos de 4 a 5 integrantes, en los cuales resolverán una tarea en la que analizarán principalmente cómo influye el cambio climático en los vegetales. El principio 1 se muestra en PowerPoint en el enunciado del trabajo realizado por el grupo de estudiantes, y dentro del principio 2, formas de acción, el desarrollo debe entregarse en un PowerPoint que dé cuenta de la reflexión y de la conclusión sobre cómo el cambio climático influye en el ciclo de vida de los vegetales. Los recursos diversificados, PowerPoint, mapas conceptuales y collage, y en los 10 minutos de cierre, ¿cierto? En el cierre de la clase se realiza la exposición de la tarea desarrollada, y para ello se solicitará que un representante de cada grupo exponga las conclusiones de su trabajo, y luego se preguntará las opiniones del resto de los grupos. Finalmente, la clase será retroalimentada por parte del profesor. El principio 1, ¿cierto?, que es en el caso de ofrecer la alternativa para la información auditiva, esto va a ser en PowerPoint, y lo que se hace es fomentar la participación, ¿cierto?, y la colaboración entre los estudiantes por la exposición grupal de la tarea solicitada, y como parte también del principio 3, ¿cierto?, se realiza la retroalimentación por parte del profesor. Los recursos diversificados, ¿cierto? Exposición de los resultados, que en realidad sería, ¿cierto?, el PowerPoint, retroalimentación, revisión de pares y síntesis consolidado. Súper. Muchísimas gracias al grupo 2, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora nos quedaría el último grupo, grupo 3. Yo, Albert, soy el representante del grupo. Disculpen, mi cámara está mala. El grupo está constituido por don José Espinosa, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, la doctora Polinaria García, de Ciencias Biológicas, particularmente Microbiología, la señora o señorita Claudia Molina, de Ciencias Jurídicas y Sociales, y yo, que soy de Ciencias Veterinarias. Particularmente, conversamos mucho acerca de las asignaturas que dictaban y más o menos los resultados de aprendizaje. Fue bastante enriquecedor. Y finalmente trabajamos con los contenidos de la doctora García, particularmente la clase que está relacionada con antibióticos y quimioterapéuticos, que corresponde a microbiología para enfermería,
¿ya? Y el resultado de aprendizaje principalmente, que era el resultado de aprendizaje 4 de su programa de estudio, que era los mecanismos de control del crecimiento de la bacteria. A grandes rasgos, claro. ¿Ya? No tengo acá el texto. Entonces, respecto a esto, el inicio de la clase, que es de aproximadamente 10 minutos, saludo inicial, y ella empieza la clase particularmente con una pregunta motivante, contextualizadora además. Ya, ella pregunta cuál creen ustedes que va a ser la pandemia que va a afectar al mundo aproximadamente el año 2050. Entonces, muchos dicen virus, bacterias, etcétera, etcétera. Pero particularmente, ya los resultados, como la doctora mencionó, es la resistencia a los antibióticos, la resistencia bacteriana a los antibióticos. Entonces, de esa forma, a través de una pregunta motivante, ya contextualiza el tema y capta la atención de la audiencia. ¿Ya? Entonces, lo que hace ella después es una lluvia de ideas a través de la construcción de un modelo, un dibujo en la pizarra electrónica, de una bacteria, y le pide a sus estudiantes que como ellos ya conocen de fisiología, metabolismo bacteriano, etcétera, etcétera, ya que mencionen cuáles son los puntos donde se podría afectar el crecimiento de la bacteria. ¿Ya? La pared bacteriana, metabolismo, ribosoma bacteriano, ADN, etcétera, etcétera, ¿ya? Y construye este modelo y deja un esquema en la pizarra. ¿Ya? Representación visual, auditiva, los estudiantes pueden participar prendiendo su micrófono o directamente a través del chat de la reunión en Teams. Entonces, posteriormente, ella hace una breve clase utilizando un PowerPoint de aproximadamente 10 a 20 minutos, donde expone los principales mecanismos a través de los cuales actúan los antibióticos y meterobécticos particularmente. Y una vez que responde las dudas, ella divide al grupo, a los estudiantes en grupos, y les pide que analicen casos bien particulares. Por ejemplo, infecciones faringoamigdalitis, infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y los estudiantes tienen que analizar esos casos y particularmente después hacer un pequeño plenario donde exponen, ¿ya?, cómo tratarían ese tipo de infecciones, particularmente por los agentes que normalmente o frecuentemente causan esa enfermedad, ¿ya? Y ahí, ¿cómo se llama? La profesora, la doctora, va haciendo como la moderación del proceso, favoreciendo el debate entre los estudiantes, ¿ya? Y la reflexión, la coevaluación, etcétera, etcétera, ¿ya? Finalmente el cierre de la clase se basa en un resumen, ya completar este esquema que ella estaba utilizando en la pizarra, ya para que sea también una representación visual importante, y finalmente también deja a los estudiantes una actividad de profundización que es particularmente profundizar un poco más acerca de las familias de antibióticos para la siguiente actividad práctica que está relacionada con esta actividad. ¿Ya? Entonces, no recuerdo los puntos y los nombres de los recursos y de las actividades del TUA, pero los mencioné más o menos así, sin los puntos ni nada. La diversificación de recursos, etcétera, etcétera. Es más o menos eso lo que conversamos con el grupo que trabaja. Muchísimas gracias, profesor. O sea, en su relato se nota que hubo un trabajo intenso en cuanto a la diversificación de recursos. Así que muy bien. Y a todos también. Nosotros dejamos nuestros correos en el chat por si quieren enviarnos sus trabajos y así retroalimentar e ir comentando qué les pareció también este trabajo grupal. ¿Ya? En honor al tiempo, vamos ahora a compartir una última reflexión a través de la plataforma Mentimeter para que podamos ir cerrando este taller. Ahí en el chat, Irma les dejo el link al cual deben ingresar y vamos a ir proyectando las respuestas que van apareciendo en torno a la pregunta que ahí les hacemos. Ya, esta es la pregunta. Y en el chat, como dijo Daniela, quedó el link. Quedó el link del Menti para que ustedes puedan ir respondiendo a esta pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de incorporar el DUA en las prácticas docentes? Así que aquí vamos a ir esperando para que vayan apareciendo las respuestas
y vayamos comentando ya lo último para cerrar el taller. No puedo acceder al... No puedo acceder. A ver, vamos a copiarlo de nuevo, o si no, pueden ingresar a... ¿Ahí? ¿Alguien ingresó? No, vamos a colocarlo de nuevo. O si no, también pueden dirigirse a menti.com e ingresar este código que dice 65 10 36 71. ¿Ahí están apareciendo algunas de las respuestas? A ver, algunas de las respuestas que han llegado dicen: nos permite darle la posibilidad a todos y todas las estudiantes de poder aplicar sus conocimientos dentro del aula de clases. Muy bien. Accesibilidad educativa, que todos puedan acceder a la información, todos puedan aprender. Aprendizaje para todos los tipos de estudiantes. Súper bien. Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de procesos estándar. Permitir que los estudiantes se encuentren la mejor manera de participar en la actividad de la asignatura. Acá está diversificación, inclusión, valoración de las distintas formas de aprender. Muy bien. Diferentes formas de representación del aprendido por parte de los estudiantes, etc. Pienso que se organiza muy bien el tema de una clase y que es más provechosa para los estudiantes. Permite democratizar el aprendizaje, motivar a los estudiantes, involucrar a los estudiantes. Muy bien. No sé si alguien quiere eso, profundizar en su reflexión, en su respuesta, o aquí a viva voz. Dejamos los micrófonos abiertos para que pueda hacerlo con total libertad. ¿Qué les pareció también este taller? ¿Si habían ya conocimientos previos o estaban aprendiendo algo nuevo? Para mí, por lo menos, fue totalmente nuevo este tema. No he asistido a hartos cursos de capacitación acá en la universidad, pero nunca había tenido este tema y me parece súper interesante. Es más, creo que vale mucho la pena incorporarlo, ¿ah? Porque, claro, uno intuitivamente hace cosas de esto, pero ya más, en forma más sistemática, así que lo encontré súper valioso. Y el grupo, en general, toda la actividad, muy motivante, me gustó muchísimo. Muchas gracias, profesora Polinario. Qué bueno que haya sido un espacio enriquecedor para ustedes, ya que habían docentes de distintas disciplinas, por lo que pudieron enriquecer esta planificación. ¿Alguien más que quiera opinar? Dar su reflexión, tanto por la pregunta o el taller en general. Yo quería plantear que, bueno, agradezco que hayan hecho este taller. Creo, eso sí, en mi caso, que soy de arquitectura, que es harta información que como que hay que procesarla para poder realmente implementarla. Porque como es algo nuevo, pero lo encuentro súper valioso porque también, bueno, permite que todos los estudiantes puedan, con sus variadas diversidades que van desde que también nos habló, nosotros tenemos alumnos a veces que tienen discapacidad visual o física y hemos hecho todo un trabajo, quizás como dice Apolinaria, intuitivamente, para poder integrarlos dentro de esta diversidad de estudiantes que tenemos. Así que gracias. Muchas gracias a usted, profesora, por participar el día de hoy. Y si necesita más información referente a lo que hemos hablado el día de hoy o para profundizar en las temáticas, no duden en contactarnos tanto a nosotras como al proyecto en general. ¿Ya?
No sé si alguien más quiere dar su punto de vista. Yo quería mencionar algo. A ver, yo creo que el taller es una muy buena aproximación al DUA, Diseño Universal del Aprendizaje. Mencionar también que dentro de las capacitaciones que están en la plataforma, ahí normalmente también se ofrece un curso de DUA, ya para que, ahora que muchos de ustedes que probablemente no estaban familiarizados con esto y realmente les gustó, en mi grupo por lo menos hubo muchísimo interés, ya puedan tomar esa capacitación porque realmente es muy buena, ya, y sobre todo, y creo que lo más importante, la alta valoración respecto de, se ve en todos los grupos, pero particularmente voy a hablar de mi grupo, de la profesora García, de la profesora Molina y del profesor Espinosa, de cómo a través de una improvisación incluyen en sus aulas y en sus clases ya estas estrategias del DUA y que finalmente tienden a diversificar el proceso de enseñanza y aumentar la accesibilidad también a los estudiantes. Así que agradezco, creo que sinceramente fue una instancia muy fructífera desde mi punto de vista, ya, y la verdad que valoro mucho y me gustó mucho el grupo también con los docentes que trabajé y también con ustedes, la guía de ustedes, así que muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias, profesor Albert, también por su participación. ¿Dejamos la palabra para alguien más? ¿Sí, profesor Patricio? Sí, bueno, agradecer esta instancia, que fue un curso muy interesante, orientado para la diversidad de las y los estudiantes, y muchas cosas, como bien decían, las hacemos intuitivamente. Esto es como formalizar un poco más. Lo que sí que, pensando así, doy vuelta un poco el sistema, que todas estas metodologías son muy interesantes, pero no sé si ustedes han tomado en cuenta la diversidad de las y los docentes. Lamentablemente no todos y todas tenemos el tiempo para hacer esto. Nos encantaría, pero por ejemplo esta semestre yo tengo 3, 4 asignaturas de las cuales estoy a cargo, más jefatura de carrera, más proyectos de investigación, más etcétera, etcétera, y eso lo hacen todos los profesores y profesoras. Entonces, esa es una diversidad que muchas veces no se cuenta. Y claro, a todos nos encantaría incluir esto, pero ¿y cuándo? Ese es el problema, porque hicimos un ejercicio para una clase. Si tenemos 3 asignaturas con 3 horas a la semana, un laboratorio, 16 semanas de clase, no nos da, por más que queramos. Entonces, ahí también hay otro tema de reflexión, que no sé si estarán de acuerdo los demás profesores y profesoras. Sí, totalmente de acuerdo con usted, profesor. Pero existe la intención de poder ir cambiando un poco esto. Y como bien dice usted, este ejercicio en la práctica docente también se hace de manera intuitiva. O sea, sí es importante la planificación, como lo comentábamos con el profesor Jaime, pero también es una guía. Entonces, si usted lo hace de manera intuitiva y ya lo está comenzando a desarrollar en sus aulas, ya es un granito que está aportando a la consideración de la diversidad dentro del aula. Así que por ese lado, bien, pero también estamos de acuerdo con usted que a veces el trabajo agobia y hacer el ejercicio de hacer la planificación diversificada propiamente tal es un tanto que quita tiempo, ¿ya? Pero en la práctica, llevarlo a cabo estamos bien por ese lado. Así que muchísimas gracias, profesor. No sé si alguien más quiere comentar algo para ir cerrando ya. Yo. Sí, adelante, profesora. Mira, pensando en todo lo que comentaron, estoy de acuerdo con todo y además me gustaría, no sé si hay algún apoyo especial para diseñar evaluaciones. ¿Cómo lo hace uno con los estudiantes que tienen capacidades diferentes en las evaluaciones? Porque yo he tenido algunas experiencias y los chicos en realidad, como más encima uno no los ve, no prenden cámara, no hablan, no se comunican
y yo le planteé a un estudiante una vez, le dije, mira, en lo que te salga más fácil, si quieres me mandas un video, me mandas un audio, te doy más tiempo, pero finalmente no me costó y al final ese chico, hubo un último certamen que no lo dio. Entonces, me preocupa esa parte de la evaluación, porque a veces los chicos no se manifiestan y uno no está al tanto de todas las dificultades que pueden tener. Entonces, como si hay una centralización de información, por ejemplo, y hay un apoyo a los profesores para poder diseñar evaluaciones que al mismo tiempo no discriminen al resto de los estudiantes. Claro. Dentro de la universidad tenemos una unidad de inclusión, que es la subunidad de inclusión del CADE, que está trabajando con estudiantes en situación de discapacidad y o diversidad. Entonces, en esta institución, en esta unidad, hay distintos profesionales que trabajan con los estudiantes. Principalmente dentro de la Universidad de Concepción tenemos estudiantes con discapacidad visual o también estudiantes que están dentro del espectro autista. Entonces, estas profesionales trabajan con los estudiantes y realizan algunos ajustes razonables, que son ciertas modificaciones no significativas que va a tener el estudiante, y uno de estos puntos tiene que ver con el tema de la evaluación. Entonces, sería importante de que si usted tiene algunos estudiantes quizás dentro del espectro autista o en situación de discapacidad y o diversidad, pueda derivarlo a la subunidad de inclusión. Yo les voy a dejar el correíto en el chat, y también está la página para que esta subunidad de inclusión pertenece al CADE, al Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante. Sí, ya sé. Este chico me comentó cuando yo le pregunté, ¿tú necesitas más tiempo? En el primer certamen. Y me dijo que estaba en contacto, pero después no me llegó ninguna comunicación, no supe nada más. No sé qué pasó ahí. Ya, pero eso yo sé que no, claro, no vamos a entrar en detalle en eso, pero esa parte a mí me preocupaba por ese caso que tuve en este semestre, y me imagino que habrá alguno más que uno no se ha enterado tampoco. Claro. Se quedan calladitos, no dicen nada. Sí, no, y aparte en este contexto virtual es mucho más complejo. Un poco más complejo, sí. Disculpen, ¿les puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. A ver, ¿y qué pasa cuando, a pesar de que un alumno presenta un certificado de atención por parte de un psicólogo, psiquiatra, etcétera, para que se diversifique también la matriz de evaluación, pero los docentes no acceden? ¿Qué hay que hacer ahí? Irma, ¿ahí también lo ven desde la subunidad? Claro, desde la subunidad la idea, bueno, sabemos que aquí tenemos una normativa que ampara al estudiante. El estudiante tiene su derecho a acceder a una igualdad de oportunidades. Entonces, claro, nosotros como proyecto, LUCO 2095, estamos trabajando con una política de inclusión. Entonces, la idea es que todos los docentes puedan acceder a realizar estos ajustes razonables, porque es un derecho hacia el estudiante. El estudiante tiene su derecho de poder acceder a una educación. Entonces sabemos que quizás en la práctica a veces quizás puede pasar que algunos docentes no se encuentren de acuerdo, pero la idea es ir concientizando, informando respecto a la normativa vigente a nivel nacional, a nivel mundial. Tenemos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces de a poquito hemos estado trabajando en torno a eso. Pero claro, la subunidad de inclusión se encarga en este aspecto de poder concientizar también respecto a los profesores. De repente los docentes no saben bien cómo relacionarse con los estudiantes, cuáles son los ajustes que tienen que realizar. Entonces ellos entregan este apoyo permanente. Nosotros, al ser un proyecto, igual tenemos una fecha de caducidad, pero la subunidad de inclusión del CADE está constantemente proporcionando apoyo a los docentes que requieran ciertas capacitaciones, que tengan estudiantes en situación de discapacidad. También, también está Includec, que es a la que pueden acceder, que ya lleva muchos años en la universidad, que es de conocimiento de todos, ¿no es cierto? Y en donde tanto los estudiantes se acercan, porque están todos catastrados, ¿ya? Y también desde ahí se entregan, ¿no es cierto?, una serie de parámetros o sugerencias a cada uno de los docentes. O sea, al menos a mí, en lo personal, me ha llegado, cuando tengo algún alumno con alguna necesidad educativa especial, por ejemplo, me ha llegado una notificación desde Includec
que pasa por los jefes de carrera y llega a los profesores para que nosotros tomemos las medidas o sugerencias que ellos nos hacen. Por lo tanto, estos espacios están, son conocidos y existe toda una normativa formal acerca de eso. Así que si hay duda, hay que acercarse a Includeco o a través de los jefes de carrera hacer las gestiones. El conducto regular, el flujo que tiene esta universidad, que es una universidad, ¿no es cierto?, que está organizada de manera muy clara, son, en el caso específico de las carreras, los jefes de carrera, por ejemplo, y sus superiores, los directores de departamento. Claro. Tenemos Includec, la subunidad de inclusión del CAE, también StarTube, que es exclusivamente a las personas en situación de discapacidad visual. Entonces, tal como dice el profesor Jaime, ¿sí? Sí, solo un comentario al respecto. Lo que pasa es que, sí, hay una normativa que se supone que deberíamos conocer. Y no solamente respecto a esto, sino a una serie de reglamentos dentro de la universidad, ¿ya? Pero la mayor parte, por ejemplo, estas capacitaciones, ya que son muy importantes, creo yo, ya no son obligatorias, ya. Por ejemplo, se hizo una capacitación respecto a discapacidad, etcétera, etcétera, pero no era obligatoria. Pero sí, por ejemplo, sí se hizo una capacitación que era obligatoria para el contexto de cuidado para el COVID y para responsabilidad legal, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, como no son obligatorias, a veces los docentes se pueden escudar en que no la conocían. Ya, entonces yo creo que hay algunas cosas que lamentablemente, y disculpen por esto, pero que deben ser obligatorias para que no haya espacio a que un docente pueda decir que no la conocía. Ya, entonces yo creo que tal vez es lamentable tener que llegar a eso, pero creo que hay que llegar a eso, para que no haya espacio a la duda. Sí. Yo creo que todavía tenemos una larga tarea, pero tal como aparece en nuestra visión de nuestro PI del plan 2021-2030, que queremos llegar a ser una universidad inclusiva, es importante que todos y todas podamos trabajar en torno a eso. Todavía nos queda harta tarea pendiente, pero yo creo que lo podemos comenzar haciendo pequeños cambios. Entonces es importante que nosotros podamos en nuestro contexto, en nuestra carrera, en nuestro lugar de trabajo, comenzar a mejorar nuestras prácticas, a promover la inclusión y de esa manera trabajar en torno a que podamos ser una universidad mucho más inclusiva. Francisco, no sé si... ¿Puedo agregar una cosita corta? ¿Sí? Cuando quieran, necesiten, o sea, necesario derivar a un estudiante, eso lo puede hacer el jefe de carrera o también el docente. Lo importante es que el estudiante tiene que estar de acuerdo. O sea, no es que uno por la cuenta de uno mande un correo a la unidad respectiva. Lo que sí que las unidades responden rápido, se ponen rápidamente en contacto con él y hacen el seguimiento. Pero el estudiante o la estudiante tiene que estar de acuerdo. Eso es importante. Y muchísimas gracias, profesor Patricio. Francisco, no sé si tiene algunas últimas palabras para terminar. Sí, no te preocupes, Juan Francisco. Sí, estábamos esperando que terminara la dinámica, la participación. Queremos agradecer nuevamente a las profesoras Irma y Daniela por este taller, por este tema. Hoy día era la jornada de inclusión. Deberían haber muchas más, todos los días reflexionar con respecto a este tema. Les queremos recordar, ya para finalizar, que este taller será certificado en el sistema de perfeccionamiento docente y que mañana sería el último día de nuestra semana y los invitamos nuevamente a las 9 a una charla que va a realizar el profesor Aaron Bond de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. La charla se titula Engaging Students Through Remote Interactions. ¿Ya? Va a haber una intérprete para quienes quieran asistir. Entendemos que no todos están en conocimiento con el idioma inglés. Y extendemos las invitaciones el último día. Y va a estar muy interesante, la verdad. ¿Ya? Que tengan una excelente tarde y esperamos verlos mañana, entonces, a las 9 de la mañana. ¿Ya? Que estén muy bien y muchas gracias.